El trigo ha formado parte de la cultura culinaria del hombre desde su domesticación hace apenas 10,000 años. Ciertamente el trigo que se consumía hace 10,000 años no es el trigo que creemos consumir ahora, ni siquiera el trigo que pintó Vicente en esta excelente cuadro. De hecho, los productos libres de gluten se han popularizado por todos lados y hay supermercados en todo el país ya casi que preconizan que tienen productos libres de gluten sin que sepamos realmente si la COFEPRIS de triste memoria de veras está evaluando y certificando que estos productos no tienen gluten. Probablemente sería eso más importante que el que nos estuvieran revisando si tenemos todas las herramientas y cosas necesarias para hacer trabajos de investigación clínica que muchas veces no requieren más cosas. De hecho, en una entrevista telefónica hecha en los Estados Unidos, se ha demostrado que el consumo de alimentos sin gluten se elevó notablemente de 2010 a 2012 y les puedo decir que en los últimos años ya no se ha elevado más, sino que tiende a mantenerse estable o a disminuir. Cuando se le pregunta a estas personas por qué consumen una dieta sin gluten, más de la mitad de las veces dicen que porque es saludable, otro porcentaje importante quieren perder peso y solo estos podrían relacionarse con algo que nos puede interesar a nosotros, mejorar los síntomas de aparato digestivo, mejorar el cansancio, la mente nebulosa, tenebrosa y obnubilada de algunas personas, la fibromialgia y los dolores musculares, pero la minoría de las personas que consumen una dieta libre de gluten realmente requieren una dieta sin gluten. Alberto Rubio, que anda por aquí por los pasillos, nos ha dicho muchas veces que el celíaco quiere no ser celíaco y el que no es celíaco quiere ser celíaco. Y que entonces por cada persona que toma una dieta sin gluten que lo requiere, hay muchísimas más personas, quizá 9 o 10 personas, que toman una dieta sin gluten que no lo requieren. De hecho, ha convertido a la industria manufacturera de alimentos sin gluten como muy rentable. Se nos debió ocurrir en la asociación hacer un grupo encaminado a alimentos sin gluten y ahorita a lo mejor no dependeríamos tanto de las cuotas de los socios para sobrevivir. Entonces vean ustedes cómo se ha modificado. Esta es una gráfica del doctor Fasano que hoy en la mañana nos acompañó aquí, cómo fue aumentando una dieta libre de gluten y cómo fue disminuyendo la dieta libre de grasa y la dieta baja en carbohidratos. Pero a nosotros ¿qué nos importa? Si la persona quiere tomar una dieta sin gluten, pues que la tome y se acabó. Pero encuentra uno estudios que tienen muchos sesgos metodológicos y sobre todo sesgos de inclusión, en donde analizan aquellas personas que consumen gluten sin requerirlo, en unas bases de datos muy grandes, y ven que aquellos que tienen una ingesta baja de gluten tienen mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones al no aprovechar los beneficios de un grano tan noble como la cerveza que puede producir, trigo que puede producir cerveza y otros granos que pueden producir vodka o whisky o ginebras de papa, como dicen en algunos lados. Y bueno, todo esto nos ha llevado, en el momento actual, a interesarnos por una serie de trastornos que se relacionan con la ingesta de trigo y de otros granos que genéricamente consideramos que tienen gluten y que este gluten, que está constituido principalmente de gliadinas, se llama distinto al del trigo, a la cebada y el centeno, pero a todos los agrupamos como gluten. Y esta transparencia que seguramente vieron los que estuvieron en la mañana en las guías clínicas,
Bueno, pues la pongo para decirles que, pues, ¿qué importa quitar esto, pero a mí sí me importa que tenga yo que quitar esto dentro de una dieta que a lo mejor no requiero. Dos alteraciones básicas que nos deben interesar como gastroenterólogos están dentro de esta sombrilla que se llaman trastornos relacionados con la ingesta de gluten y que el grupo de Alessio Fasano en esta publicación separa en aquellos que tienen un origen autoinmune, aquellos que tienen un origen inmunológico, ahora sabemos que es inmunológico por inmunidad innata, y aquellos que son por alergia. La alergia al gluten es más común en niños que en adultos y es más común en los gremios que trabajan la harina, los panaderos y las personas cercanas a la manufactura de las harinas. Y una muy rara que es la asociada, por ejemplo, a ejercicio intenso, proceso alérgico que incluso da estado de choque y todo eso, está descrito en la literatura, pero yo nunca he visto uno, no sé si gente mayor que yo, como el doctor Cerda, ha visto algún paciente que te haya referido una cosa como esta, ninguna. Bueno, entonces, autoinmune es la enfermedad celíaca y ya vimos cómo la estamos clasificando. Aquí todavía no entraba la clasificación de Oslo, pero es sintomática, asintomática y potencial. Esta es la asintomática. La dermatitis herpetiforme y una forma rara que ven los neurólogos, que es la ataxia asociada a la enfermedad celíaca y que tiene su origen autoinmune. Y el otro grupo que nos debe interesar es la sensibilidad al gluten sin enfermedad celíaca. Y en estos dos puntos me quiero concentrar. La defino. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que afecta primordialmente a la mucosa del intestino delgado y que es causada por exposición al gluten y proteínas relacionadas en personas genéticamente susceptibles. En cambio, la sensibilidad a gluten, y pongo aquí a trigo, y hace 2 semanas en un congreso de Enfermedad Celíaca, me gustó el término que usó Julio Bay, que debería estar dando esta conferencia hoy, que llamó, sí, intolerancia o sensibilidad a las harinas, no le llamó ni al trigo ni al gluten, porque estos términos, hablar sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo, excluye la sensibilidad a la cebada y al centeno. Entonces la sensibilidad a las harinas, que yo le iba a preguntar que también hay harina de maíz y harina de arroz, y entonces esto nos puede crear confusiones a nosotros. Pero bueno, me gustó el término. No es más que los síntomas abdominales y extraintestinales que se desencadenan por la ingesta de trigo o harinas en personas que no reúnen criterios clínicos, serológicos o histológicos para clasificarse como celíacos. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad celíaca en nuestro medio? Pues no es tan rara. Las muestras obtenidas en donadores de sangre en el estudio en el instituto con doble anticuerpo lo sitúan en 1 en 166, que es 0.6%, y que es muy parecido al de Brasil o al de los Estados Unidos, donde usan anticuerpos antiendomicio. Muestras en población representativa entre interrogación de población general, 2 en México, una serie de estudiantes que voluntariamente accedieron a hacerse pruebas en un centro universitario de la Ciudad de México, 1 en 138, muy parecido al del instituto, que eran donadores de sangre, y en chequeos médicos en un hospital al sur de la Ciudad de México, 1 en 400 utilizando anticuerpos antiendomicio. ¿Qué tan frecuente es en otros grupos de población? Trabajo de José María Remes, que se ha presentado ya 2 veces, o se ha mencionado 2 veces aquí, en donde toma a un grupo control de mujeres que no tienen síndrome de intestino irritable. Yo le pregunté a José María cómo le hizo para conseguir 400, creo que son 400, sí, 400 personas sin síndrome de intestino irritable en Veracruz, la mayoría mujeres. Pero bueno, lo importante aquí es que tomando biopsia, anticuerpos y biopsia, confirma la frecuencia de 0.6 a 0.8% de la población general, y en síndrome de intestino irritable
muestra una prevalencia mucho mayor que en la población control y general. Entonces, la frecuencia de enfermedad celíaca o de trastorno relacionado con la ingesta de gluten va a variar y ser tan baja como menos del 10% cuando se evalúan pacientes en centros médicos importantes, otra diapositiva del doctor Fasano, o tan alta si ustedes, como un compañero de nosotros que trae sombrero y chaqueta de pordiosero, pero dice que es que así son los italianos de modestos, y una camiseta del Atlas, lee El cerebro de pan y entonces nos quiere convencer a todos de que no debemos tomar gluten porque es malo, porque quien toma gluten le va al Atlas. Yo ya dejé de tomar gluten por eso. Entonces, tenemos una prevalencia del 0.7% y la incidencia, ¿es un incremento real de la enfermedad o tenemos mejores métodos de diagnóstico? No me puedo contestar eso aquí en México, pero sí lo puedo contestar con una tabla de Alberto Rubio, que es la siguiente, y de un estudio norteamericano que ajusta la frecuencia de doble serología por edad, son de los servicios armados, y sueros guardados desde el 99 hasta el 2008, y noten ustedes cómo existe un incremento de 1.32 por 100,000 a poco más de 6 por 100,000 en esta población seleccionada de los Estados Unidos o de esta del condado de Olms en la Clínica Mayo, que también muestra un incremento en la incidencia. La verdad es que los estudios más recientes han mostrado que no sigue aumentando la enfermedad, que ya es una meseta que se alcanzó una vez que se aplicaron mejores métodos de diagnóstico. ¿Y por qué nos debe interesar esta enfermedad? Bueno, porque se ha mostrado que los pacientes que tienen esto tienen una mayor mortalidad y mayor frecuencia de tumores malignos. Pero cuando vemos los tumores malignos que tienen estos enfermos, pues son carcinomas de intestino delgado, y quiero retar aquí a los más antiguos para que me digan cuántos carcinomas de intestino delgado han visto en su práctica profesional. 2, el doctor Nogueira, 2, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, pues 12 les ganamos en nutrición, hemos visto más que todos juntos, como 8. O sea, es raro. O los linfomas del intestino delgado. Bueno, el linfoma es más frecuente, pero también, como neoplasias, son raras. Y la relación entre la ingesta de alimentos y los síntomas no es tan fácil como decir, quítese el gluten de la dieta, porque le causa síntomas variados. Una diapositiva que yo no cambié al español y que el doctor Nogueira sí tiene en español, pero que me facilite, muestra cómo en el caso particular del trigo y del gluten que está aquí, puede afectar de distintas maneras al humano, tanto como tal, como una hipersensibilidad por los FODMAPs que contiene, por los azúcares fermentables que contiene el trigo y otros compuestos que contiene el trigo que pueden dar síntomas sin que necesariamente sea la proteína que es la enfermedad celíaca. Entonces, estos granos pueden causar síntomas por dos vías, por un problema de la proteína al cual uno es sensible o alérgico y por un problema de carbohidratos o de hidratos de carbonos fermentables para los que uno puede ser intolerante. Y para complicarnos más la vida, acaban de demostrar hace unos años, han estado confirmando hace unos años, que en el trigo hay inhibidores enzimáticos de amilasa y tripsina que el propio trigo produce para defenderse de los gérmenes que lo quieren atacar, que pueden desencadenar un fenómeno de inmunidad innata y ocasionar síntomas en algunos pacientes. Y se cree que por ahí viene lo que conocemos como sensibilidad al gluten no celíaca, y que les pongo en esta diapositiva cómo dividimos en el instituto a estos pacientes. Si ustedes analizan bien los síntomas de estos pacientes en su práctica, van a encontrar que la mayoría son personas que reúnen criterios de síndrome de intestino irritable y que cuando consumen trigo o granos
cereales, pues, tienen síntomas. Estos son aquí. Bueno, pues nosotros quisimos comparar todo esto y aquí les llamamos celíacos cuando tenían claramente anticuerpos positivos y alteraciones en la biopsia, y aquí no celíacos cuando insistían que cuando consumían cereales tenían síntomas, pero eran negativos serológicamente y no tenían atrofia de vellosidad intestinal. Y los síntomas son muy parecidos. Si acaso los celíacos tuvieron más anemia y más alteraciones autoinmunes asociadas a su enfermedad. Podemos entonces esquemáticamente separar la enfermedad celíaca de la sensibilidad al gluten sin enfermedad celíaca con estos datos clínicos, la temporalidad. Esto es muy importante. La alergia al gluten se presenta rapidísimo. O sea, el paciente come algo con gluten y refiere síntomas de alergia. Los casos que tenemos refieren a ardor o problemas en boca, distensión muy rápida y dolores de cabeza muy rápido, pero rápido como de tomar ahorita gluten y antes de salir aquí al pasillo ya andan mal. Los sensibles dicen, no, yo no puedo tomar nada de gluten porque para la tarde estoy infladote. Pero los celíacos, para que uno les reproduzca los síntomas, y hoy lo vimos con algo que presentó el doctor Cerda, duramos 4 y 6 semanas. Los síntomas pueden aparecer pronto, pero para que la prueba de reto en el paciente que ya sigue una dieta sin gluten y queremos saber si es celíaco pueda ser útil, necesitamos darle gluten lo menos 4 a 6 semanas. Entonces ahí hay una diferencia clínica interesante. La patogenia aquí es autoinmune, desarrollamos autoanticuerpos que son los que destruyen el intestino. En la sensibilidad al gluten no celíaca parece ser inmune por inmunidad innata y en la alergia es inmune. La relación con DQ2 y DQ8 es variable, aquí es prácticamente la misma que la población general, mientras que aquí son necesarios para tener enfermedad celíaca. Los autoanticuerpos aquí están presentes y aquí no. La enteropatía aquí está presente y en estos grupos no. Y los síntomas son exactamente iguales. La evolución, esta tiene comorbilidades y hoy se presentó aquí un trabajo simple de pocos casos de afección a hueso y comentábamos pacientes de menos de 50 años que ya tenía la cuarta parte historia de fracturas. Eso ya se sabe en la literatura, sí, todos lo sabemos, pero se nos olvida que si alguien joven como el doctor Bernal se fractura, le tengo que buscar enfermedad celíaca. Alguien de 35 años que se fracture, así nomás porque sí, pues no va con mi clínica. De tal suerte que el algoritmo de diagnóstico para enfermedad celíaca en aquellos casos donde hay probabilidad baja, y es la prevalencia en México, debe ser con anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA y niveles de IgA. Si los niveles de IgA son normales y los anticuerpos son negativos, ya podemos decir que no hay enfermedad celíaca. El problema es que la IgA sea baja o que los anticuerpos tengan niveles marginales. Y aquí tenemos que hacer anticuerpos antitransglutaminasa IgG o antigliadina deaminada IgG. La verdad es que ya hay un combo en los laboratorios en donde hacen anticuerpos antitransglutaminasa IgA y anticuerpos antigliadina deaminada IgG en la misma muestra. Y entonces eso ya evita el tener que tomar niveles de IgA. Si estos son positivos, pensamos que hay que hacer una biopsia de la segunda porción del duodeno. Y aquí los patólogos en el consenso insistieron mucho. Tomen al menos 4 a 6 biopsias en la parte distal del duodeno y cuando menos una, pero los pediatras insistieron mucho que pusiéramos 2 del bulbo duodenal. No las pongan en papel, así nos dijeron, no las pongan en papel, déjenlas nadando, nosotros las orientamos. Nosotros vemos la orientación y si nosotros tenemos una buena orientación, podemos, de acuerdo a criterios establecidos, como los de Marsh, que ya los conocen ustedes, establecer un diagnóstico presuntivo de enfermedad celíaca. ¿Cuál es el problema? Que los 2 patólogos que estaban con nosotros son 2 patólogos expertos en tubo digestivo.
uno de ellos formado, los dos formados en el instituto, pero uno de ellos reformado en Nueva York y en Boston. Entonces ellos están muy interesados en todo esto, pero el patólogo del día a día con el que trabajamos todos probablemente no esté tan interesado en que le mandemos nadando las biopsias y que él vaya a estar como en nuestra época hicimos para orientar bien las biopsias de la vellosidad, verlo con una lupa y poner la vellosidad para arriba. Entonces eso es muy importante, el manejo de la biopsia. Cuando los pacientes ya siguen una dieta sin gluten y no tienen serología, lo que se sugiere, y esto lo aceptamos así como está, no en inglés, lo aceptamos en español, lo aceptamos así como está del Colegio Americano de Gastroenterología. ¿Podemos tipificar HLA, DQ2 y DQ8? Sí. Si esto es negativo ya nos despreocupamos y el paciente no es celíaco, aunque hay 2 o 3 casos por allí que no son ni DQ2 ni DQ8 y son absolutamente celíacos. Y eso se ha descrito ya también en la literatura. Y aquí hay que darles 3 gramos de gluten al día durante 2 semanas. Estos son 2 rebanadas de pan Bimbo, un bolillote o varias tortillas de harina. Y el paciente muy sensible no quiere eso, se siente mal cuando hay esto. La verdad es que insisten en la Clínica Mayo, que es de donde tomamos esto, vamos del Colegio Americano, pero fue influenciado por gente de Alberto Rubio de la Clínica Mayo, que hay que darlo cuando menos por 6 semanas si el paciente puede continuar con la dieta y entonces hacer de nuevo una biopsia duodenal para histología y establecer si son sensibles al gluten sin enfermedad celíaca o enfermos celíacos. Y si aquí esto es positivo, se clasifica como potencial, o sea, probablemente pueda tener enfermedad celíaca. ¿Pero qué es esto de sensibilidad al gluten no celíaca? Y este es los criterios de los expertos de Salerno. Van a ver aquí también al doctor Alessio Fasano, que además es de Salerno y por eso puso los criterios de Salerno en todo esto. Se da el diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca en 2 fases. Recuerden que estas son personas que tienen síntomas cuando toman harinas, no tienen serología, o sea, tienen serología negativa, tienen una biopsia negativa. Pueden o no tener el DQ2 o DQ8, ya vimos que es igual que la población general. Pero aquí tenemos varios pasos que hacer. Si la sospecha es clínica y está con una dieta que está tomando gluten, pues en la dieta, debemos evitar una dieta sin gluten, debemos indicar una dieta sin gluten durante 6 semanas completas. Si en la clinimetría, y esto es clínico todo, mejoran los pacientes, hay que hacer un ensayo, que este es el paso 2, doblemente a ciegas. Durante una semana con cada alimento se le da algo. Ellos usaron cápsulas que tienen que ser sin gelatina, que tienen que ser certificadas con una cantidad muy baja de gluten, que tienen que certificar que no tienen inhibidores de amilasa o tripsina, o sea, imposible para todos nosotros. O sea, nada de gluten. Durante una semana y evalúan por clínica, por clinimetría al enfermo. Y ya una vez que pasó esto, lo pasan a una dieta con gluten, esta es libre de gluten, y acá libre de gluten otra vez con el producto que están probando. O sea, son ensayos cruzados en donde cada enfermo es su propio control. Si hay una disminución sintomática y ellos decidieron que la disminución sintomática sea de acuerdo a una escala visual análoga del 30%, cada vez que el enfermo no consume gluten, entonces no es un sensible al gluten. Ya los enredé, ¿verdad? Si la sintomatología es desencadenada ciegamente por el gluten, es un sensible al gluten no celíaco, para hacerlo más fácil. Y está aquí. Si el paciente aquí no mejora sin la dieta sin gluten, olvídense. Ya podemos excluir una enfermedad celíaca no
la sensibilidad al gluten, es un trastorno funcional digestivo, descartamos enfermedad celíaca y descartamos sensibilidad al gluten. Este es un estudio que me pareció interesante, prospectivo, cruzado y doblemente a ciegas, italiano también. Aquí dieron 10 gramos de gluten y cruzaron a los enfermos para recibir con o sin gluten durante 10 días con un cuestionario de síntomas. Y miren qué interesante, el dolor, el reflujo, indigestión, diarrea y constipación, en la fase que estaba con gluten era peor que cuando estaba sin gluten. El problema es que solo fueron 7 de los 23 enfermos. O sea, la mayoría de las personas aquí en Italia que se decían sensibles al gluten sin enfermedad celíaca, cuando tomaban placebo o gluten no podían distinguir qué estaban consumiendo, si placebo o gluten. Y eso se ha repetido. Y hay muchos estudios, perdón que no traje la tabla, muchos estudios que han demostrado que en los estudios doblemente a ciegas, las personas que se llaman sensibles al gluten no pueden distinguir cuando están comiendo gluten si uno hace una prueba cruzada y cegada. Entonces, ¿existe la entidad? Seguramente existe, pero es mucho menos frecuente de lo que creemos. Probablemente explique no más del 20, 25, entre 20 y 30% de personas que se dicen sensibles y que de veras son sensibles al gluten sin enfermedad celíaca. Mi particular punto de vista es que este grupo corresponden a distintos fenotipos del síndrome de intestino irritable, en donde la intolerancia al FODMAP está presente, la intolerancia al trigo puede estar presente, o sea, otros componentes del trigo que no sean gluten, carbohidratos, y la intolerancia al gluten, pues también debe estar presente. Pero a nosotros como gastroenterólogos nos va a costar mucho trabajo establecer un diagnóstico prospectivo de sensibilidad al gluten no celíaca si queremos aplicar, por ejemplo, los criterios de Salerno, de dejar una dieta sin gluten y luego gluten sin gluten, para realmente hacer los estudios que requerimos hacer para contestarnos estas preguntas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Ramón por permitirme estar aquí ahora.